Desde que esta película inicia, nos damos cuenta que estamos por ver algo diferente, algo fuera de lo común. Aún antes que veamos el logo de DreamWorks, aún antes de los créditos iniciales, la película ya nos ha recetado un perfil audiovisual de los protagonistas a través de unos avances ficticios de sus respectivas películas de cada actor. Y con esto ya tenemos una idea de lo que podemos esperar de cada uno de ellos. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg, ya que estamos por sumergirnos en el glamoroso mundo de los actores y productores de Hollywood a través de una de las comedias satíricas más irreverentes y más políticamente incorrectas que jamás se han presentado en una pantalla de cine. Por favor, quédense unos minutos conmigo y acompáñenme a revisar esta entretenida película. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos al canal y el día de hoy quiero que hablemos de movies. Sí, quiero que hablemos de la película Tropic Thunder, o mejor conocida en Latinoamérica como Una guerra de película. Este filme coescrito, dirigido y protagonizado por el mismo Ben Stiller. Ok, para los que no la han visto, desde aquí les aviso que esta no es una película para todos los gustos. Yo siento que es una de esas películas que o la odias con cada célula de tu cuerpo o la amas desesperadamente, pero definitivamente no existe un término medio con esta cinta. A mí en lo particular me ocurrió lo segundo, y cuando la vi por primera vez tuve las mejores carcajadas que no había tenido en mucho tiempo con una película de comedia, y hasta la fecha la puedo seguir viendo y cada vez la encuentro más detalles divertidos. This is bullshit! I gotta at least call my fucking assistant. Ow! Fucking Jesus! Dude! Oh! You're sitting on a nest of hostile enemy BC. Congratulations, Fats! Tropic Thunder trata sobre un grupo de actores de Hollywood que hacen una gran película sobre la guerra de Vietnam, pero que se está descarrilando por completo. Y aquí tenemos los personajes de Kirk Lazarus, interpretado por Robert Downey Jr., Doug Speedman, interpretado por Ben Stiller, y los acompaña Jeff Portnoy de la franquicia de comedia The Faris, interpretado por Jack Black, el novato Kevin Sandusky, interpretado por Jay Baruchel, y la estrella de rap y emprendedora Al Pacino, interpretado por Brandon T. Jackson. Y en un loco intento de salvar la película por parte del guionista y autor del libro en la cual se basa la película que intentan hacer, llamado Four Leaf Payback, interpretado por Nick Nolte, y el desesperado director británico Damien Cockburn, interpretado por Steve Coogan, tienen la idea de lograr un realismo valiente y mantenerse por debajo del presupuesto, arrojando a los actores a la jungla y dejándolos actuar por su cuenta mientras son filmados por cámaras escondidas en los árboles. Pero no hace falta decir que esto no funciona del todo muy bien. Let's go and make the greatest war movie ever! Yeah! Yeah! All right! Oh. Yeah! Y eventualmente estos actores tendrán que lidiar con sus respectivos egocentrismos hollywoodenses y hacerlos a un lado para poder formar un verdadero equipo si es que quieren salir con vida de esa selva infestada de matones fabricantes de droga. Ben Stiller dio vida a esta película escribiendo, protagonizando y dirigiendo, pero el movimiento más brillante de Stiller en esta película fue el reparto, que es fenomenal en todos los sentidos. Robert Downey Jr. le roba el espectáculo a todos, excepto a Tom Cruise, quien es tan irreconociblemente grotesco que muchos ni siquiera se enteraron de la presencia del actor. The universe is talking to us right now. You just gotta listen. Así es,
cubierto de 1 tonelada de maquillaje para hacerlo ver como un calvo y regordete productor de Hollywood con temperamento explosivo y pasos de baile matones, tenemos al veterano actor Tom Cruise, quien interpreta a Les Grossman, y que más que realizar un cameo, yo pienso que se lleva muy buena parte de la película con su genial actuación y sus bailes de rap bastante prendidones. Hasta el día de hoy todavía me pregunto cómo pudo Ben Stiller conseguir que tantos actores reconocidos aparecieran en su película, porque además de los actores ya antes mencionados, también sale Matthew McConaughey como el agente representante de Doug Speedman, y también vemos a Tobey Maguire al principio de la película haciendo una hilarante escena al lado de Robert Downey Jr. Yo pienso que Stiller o tiene mucho carisma para convencerlos o realmente está muy bien conectado con todo este ámbito hollywoodense. Algo que me pareció genial de esta película es cómo encasillaron a cada uno de los personajes en un estereotipo de actor de Hollywood de los que normalmente conocemos en las películas de la vida real. Por ejemplo, el personaje de Doug Speedman es una obvia parodia de los grandes actores de películas de acción como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, y que al igual que el personaje de Ben Stiller en esta película, también han querido intentar otro tipo de actuaciones alejados de la acción y explosiones, pero que tal vez no les ha ido muy bien que digamos. Y luego tenemos también al personaje de Kirk Lazarus, quien es un actor metódico multiganador de premios Oscar y que según una entrevista Robert Downey Jr. comenta que basó su personaje en actores como Russell Crowe y Daniel Day-Lewis, de los cuales son tan metidos en su actuación que rara vez se salen del personaje hasta no terminar la película. Man, I don't drop character till I've done the DVD commentary. Por la parte chusca tenemos al personaje Jeff Portnoy, quien es como una referencia al fallecido comediante y actor Chris Farley, quien también batalló mucho con sus problemas de drogas y comportamiento errático y regularmente realizaba solo películas de comedias tontas o chuscas, pero a la vez también es una parodia de las películas de Eddie Murphy como El Profesor Chiflado, y en la cual él mismo interpreta varios personajes y hacen bromas grotescas como de flatulencias y esas cosas. Y también en la mezcla tenemos al personaje Al Pacino, quien es el típico rapero que también quiere ser actor, haciendo alusión a raperos famosos de la vida real como Ice-T o Snoop Dogg, que también incursionaron en el mundo del cine. Algo muy curioso de esta cinta es que no consigo ubicarla en un género específico, ya que al principio nos venden la idea de que vamos a ver una película de comedia. Sin embargo, cuando vemos las escenas de acción, es como si hicieran totalmente a un lado la comedia y la parodia, y Ben Stiller nos entrega unas secuencias de acción tan bellamente filmadas y coreografiadas, con explosiones y fragmentos de helicópteros volando por encima de las cabezas de los actores, y se siente la adrenalina de una verdadera película de acción, que se te olvida que originalmente era una comedia. I'm a land farmer, motherfucker! Yeah! Y esta escena, casi al principio, cuando los helicópteros van sobrevolando la selva y escuchamos de fondo a la banda The Crystal Method y su canción Name of the Game, puedes sentir cómo la tensión se va elevando y la sangre empieza a bombear furiosamente como preparándonos para el golpe de adrenalina. Esta escena me recuerda también mucho a la película Depredador. Sin temor a equivocarme, yo pienso que Ben Stiller tendría un gran futuro dirigiendo películas de acción estilo Misión Imposible, porque como mencioné hace un rato, las escenas de acción de esta cinta están tan bien cuidadas y fotografiadas que quisieras que la acción no parara. Y también se nota que está filmada a la antigua, sin tantos efectos de computadora y con más efectos prácticos y explosiones reales. Oh, pero las escenas que más me hicieron reír son curiosamente las escenas que ahora se podrían considerar más políticamente incorrectas.
Por ejemplo, cuando el personaje de Ben Stiller apuñala y mata por accidente un oso panda y se hace una capucha con la piel del animal, y cuando él mismo ya había hecho publicidad como actor en pro del cuidado y protección de este animal en peligro de extinción. Oh, simplemente genial. Moría de la risa con esa escena. En cuanto al humor de esta película, ciertamente es irreverente y fuera de lo común, y no estoy muy seguro cómo se lo habrían tomado si esta película se estrenara en esta época de lo que yo llamo el fascismo de lo políticamente correcto, donde ahora ya todo es ofensivo para alguien en particular. Pero obviamente sería más fácil si viviéramos en una cultura en la que lo potencialmente ofensivo y lo indudablemente cómico no estuvieran tan estrechamente vinculados como lo están. Pero los cinéfilos contemporáneos no tienen esa opción. Sí, es realmente triste que hayamos vivido para ver el día en que lo ofensivo y lo cómico estuvieran ligados. ¿Quién hubiera pensado que algo así podría suceder en la civilización? ¿Shakespeare o Dickens se habrían rebajado alguna vez a algo tan bajo como vincular lo ofensivo y lo cómico? No, 1000 veces no. Los estudios demuestran que era absolutamente inaudito hasta ese día negro en que la película Loco por Mary presentó a Cameron Díaz con un peinado con fijador de esperma. Is that a hair gel? Yeah. Great. I could use No, some. don't, you don't have to. You don't. I just ran out. Huh. Yeah. Like an actual convicted murderer? He killed people. I know, it's crazy. Ben Stiller también estaba en esa película y se suponía que era su esperma, por lo cual Ben Stiller arruinó la comedia para siempre y estamos pagando el precio. Pero yo quiero seguir pagando el precio y ver Tropic Thunder hasta que muera de risa. ¿Y tú qué estás esperando? Ve a ver Tropic Thunder ahora mismo y tenla divertida de tu vida. Muchas gracias amigos por ver este video hasta el final y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse más contenido como este. Ya saben que es un placer hacer videos para ustedes y me encanta que hablemos de movies. Yo soy Toño Man y no me queda más que pedirles que se cuiden mucho y hasta la próxima.